Este vídeo está patrocinado por la empresa UT Source, una empresa de venta de componentes electrónicos donde podremos encontrar nuestros repuestos para nuestras reparaciones y mantenimientos de equipos de audio. Además podremos consultar la hoja de características de todos los componentes electrónicos, todo tipo de información sobre la teoría y la práctica de estos componentes, que suministra componentes electrónicos a más de 180 países y a las principales universidades del mundo. Participa siempre en todas las exposiciones mundiales de componentes electrónicos y nuevas tecnologías en la fabricación de los mismos. UT Source, todo sobre componentes electrónicos. Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo al canal. Bueno, hoy en este vídeo traigo el preamplificador que estáis viendo en pantalla de la marca Sansui, el modelo CA3000, tope de gama de finales de los 70, principios de los 80. A mí personalmente el aspecto que tiene y el juego que hace con la etapa BA3000 me gusta muchísimo. El aspecto que tiene es un aspecto muy elegante y muy bonito. En este vídeo lo vamos a ver un poquito por dentro, vamos a ver sus tripas y os voy a comentar, bueno, yo he llamado 3 errores en la miniatura del vídeo, 3 errores o 3 aspectos que a mí personalmente no me han gustado en el diseño de este preamplificador de Sansui. No quita eso, que esto es una obra de arte, es una joya del audio vintage. Este preamplificador forma parte de la serie Definition, que como máximo representante tenía la etapa BA5000, a la cual le seguía la BA3000, os la enseñé en el vídeo que os dejo por ahí por las tarjetas, y el preamplificador para las dos etapas, el CA3000. Como podéis ver, pues cuenta con un montón de controles de mando para convertirlo en un verdadero centro de control de las señales de bajo nivel previamente antes de aplicarlas a la etapa de potencia. Todos los mandos que tiene son metálicos, en un acabado espectacular. Solamente hay que tocar el mando para darse cuenta que hay mucho trabajo detrás de cada una de estas piezas. No solamente estos son metálicos, sino todos son metálicos, excepto estos botones, que sí son de plástico. Doble indicador Bumete, no solamente para indicar el nivel de la señal de salida, sino también el nivel de la señal que entra al preamplificador y controlar si ese nivel está dentro de los márgenes que admite el equipo para no llegar a saturarlo. Se hace a través de esta serie de conmutadores. Podemos mutearlo a menos 10 decibelios o a menos 30 decibelios, control de volumen, la parte de selección de fuente, donde podremos seleccionar entre entrada auxiliar, entrada de radio, 2 entradas de fono y 3 bucles de grabación de cinta cassette. Podemos seleccionar también la sensibilidad del preamplificador de fono para adaptarlo a los diferentes tipos de cápsulas, así como la impedancia de entrada del amplificador ecualizador de fono, que como veréis a continuación en el vídeo es un gran preamplificador de fono. El modo de enrutamiento de las señales normal, o podemos invertir los canales, sumar los canales, hacer que suenen por los dos altavoces solamente un canal o el otro. El interruptor de bypass del control de tonos, el control de tonos para las bandas bajas, medias y agudas. Con estos dos conmutadores podemos variar la frecuencia de corte de los controles bajos y agudos, y estos últimos de aquí son unos filtros en última instancia que se aplican a la señal, filtros paso bajo y paso alto para posibles ruidos cuando utilizamos los tocadiscos o ruidos provocados por motores de tocadiscos, de cintas cassette, de reel to reel, etc. Normalmente estos conmutadores se mantendrán en la posición apagado, pero si tenemos algún ruido de fondo que se puede eliminar accionando estos conmutadores, pues tenemos la opción de utilizarlo. Un control de volumen independiente, puesto que cuenta con un amplificador de audífonos, y este es el planteamiento que Sansui le dio a este equipo. Ahora a continuación en el vídeo, bueno, pues vamos a desnudarlo y vamos a dar una visión rápida y sencilla de su interior. Y voy a comentar esos 3 errores o 3 aspectos que no me han gustado de este preamplificador, que os adelanto que son enrutamiento y distribución de la señal en su interior, transistores utilizados y placas de doble pista. He analizado, por ejemplo, el Yamaha C1, me gustó más que este, el Sony, el TAE 8450. Estos dos preamplificadores os lo dejo por ahí por las tarjetas, y personalmente me gustaron más esos aspectos en esos dos preamplificadores que estoy nombrando. Pero esto sigue siendo una verdadera joya de la ingeniería del audio de finales de los 70. Os dejo con el vídeo, espero que os guste. Muchas gracias por ver el vídeo y, como siempre digo, nos vemos o nos escuchamos en el siguiente vídeo.
Bueno, pues aquí tengo el preamplificador CA3000, preamplificador tope gama, pues de finales de los 70, principios de los 80 de esta marca. Le he quitado todas las chapas que lleva, bueno, también lleva unas chapas laterales en color burdeo y la chapa esta típica donde Sansui pues le gustaba simbolizar todos los bloques que conforman el preamplificador, que bueno, que realmente también pues nos da una idea de por qué etapas y por qué bloques discurre la señal desde que entra hasta que sale hacia la etapa de potencia. Ya sé que soy muy pesado, pero es fundamental recordar siempre que manipular este tipo de equipo es bastante peligroso. Hay tensiones elevadas muy peligrosa en diferentes zonas del equipo. No manipule en su interior bajo ningún concepto. Aparte también, algo muy importante es que recordar que estos componentes tienen 50 años y hace 50 años no había la regulación en materia de prevención y seguridad y de medio ambiente que hay hoy en día. Nunca manipuléis los equipos en su interior. Pues me llegó en unas condiciones externas que estaban bastante bien. He limpiado un poco los mandos y el panel frontal, pero realmente el problema este equipo lo tenía en su interior. En el interior sí me he encontrado con placas muy sucias, con partes de mecanismo interno, con una arenilla interna que no sé todavía muy bien qué es lo que era, y en unas condiciones internas que no era lo que parecía cuando se veía el equipo por fuera. Lo he limpiado todo, he desmontado todo y cada uno de los componentes, he desmontado todas las placas. La verdad es que me conozco este amplificador como la palma de mi mano. Aparte presentaba una serie de ruidos, una serie de averías internas que me han dado bastante quebradero de cabeza. Se le iba a un canal cuando quería, cuando le parecía se le iba al otro, un ruido aleatorio. He ido reparando cada una de estas averías y al final también me encontré con una avería que consistía en que lo encendía y cuando le parecía pues daba un estallido, un canal, a veces otro, pero solamente un estallido. Esta era la última avería que me he encontrado. Solamente daba un estallido y ya seguía funcionando todas las horas que fuesen. Lo apagaba, lo encendía y a los 2-3 minutos aparecía un estallido fuerte en un altavoz y ya lo podías tener todo el día funcionando, que no fallaba. A veces el estallido era en el canal derecho, a veces era en el canal izquierdo. La verdad es que me ha tenido bastante entretenido este equipo. Le he echado muchas horas, le he cambiado muchos componentes electrónicos. La verdad es que se ha quedado prácticamente nuevo. Y esto es una opinión personal mía, pues le he encontrado sus luces y sus sombras a este diseño de Sansui. A ver, prácticamente todos son luces. Es un equipo maravilloso, un equipo de alta gama de esta marca, de aquella época, y forma un complemento perfecto de la etapa de potencia, que también la tengo por aquí, la BA3000. El preamplificador está compuesto por bastantes tarjetas. Una cosa que me gusta, por ejemplo, es que muchas de las tarjetas pues son fácilmente extraíbles, ¿no? Estas 5 que veis por aquí y esta de aquí son fácilmente extraíbles. Se separan estos soportes, se tira hacia afuera y se saca, y el mantenimiento y la reparación de esa tarjeta en concreto pues es bastante fácil, ¿no? O por lo menos fácil a la hora de manipular. Después ya otra cosa es la avería que podamos encontrar. Tiene 6 tarjetas extraíbles y otras tarjetas, 7 junto con la de la fuente de alimentación, que no son tan fácilmente extraíbles. De hecho, dan bastante trabajo a la hora de tener que desmontar y acceder a ellas. Por ejemplo, la placa principal que está abajo, bueno, pues que recoge todas estas 5 placas, los conectores RCA, y es una placa central donde entra y salen señales, extensiones y se reparten hacia todas las partes del circuito. Es bastante compleja de desmontar, puesto que prácticamente hay que desmontar todo el equipo, desoldar cables y acceder a esa placa. Esa placa, junto con la que está justamente debajo de esta placa que estáis viendo aquí, que lleva el potenciómetro de volumen, esas dos placas, la verdad es que son las dos partes que no me gustan de este preamplificador. Ahora os la voy a enseñar. La placa de abajo la saqué para restaurarla y os voy a enseñar a qué me refiero. Pues la misma filosofía que tiene esa placa verde que se ve ahí al fondo es la que tiene la que está justamente debajo de esta. Y Sansui creo que utilizaba por primera vez placas de doble pista en esta serie de equipos, y realmente después de casi, bueno, camino de los 50 años, están dando bastante problemas. A la vez también hay otro punto débil en este amplificador. A ver, prácticamente a mí me encanta este preamplificador, estéticamente es precioso para mi gusto y electrónicamente está muy bien currado. Ahora os voy a contar algunas cosillas, pero hay 3 aspectos que no me gustan de este equipo. Primero, ya lo he dicho, las 2 placas que os voy a enseñar a continuación. La segunda es el montón de interconexiones y de viajes que hace la señal de ida y vuelta entre todas las placas. He visto otros preamplificadores tope gama de aquella época, lo que es el enrutamiento de la señal en la distribución lógica física de todos los elementos dentro del equipo. Bajo mi punto de vista, lo he visto mejor diseñado. Y la tercera y más importante para mí es que este equipo, con casi 50 años, presenta
una serie de problemas de ruido, como ya he comentado, los síntomas con lo que traía, debido a la falla de unos transistores que Sansui decidió desmontarlo prácticamente en todas las placas. El 90% de los transistores que implementa este equipo pues son del mismo tipo y dan el mismo problema. El paso de los años no les ha sentado bien y dan muchos problemas de ruido. Así que es un consejo que os doy. Si queréis adquirir esta maravilla de preamplificador, pues preguntar si tiene los transistores famosos cambiados y el recap también hecho. En torno al 30% de condensadores estaban por debajo de las tolerancias que indica el fabricante. Y si no, pues nada, que sepáis que si tenéis algún tipo de ruido aleatorio, algún tipo de estallido también aleatorio, que sepáis que es por culpa de los transistores. Bueno, y esos son los inconvenientes que tiene este preamplificador, porque todo lo demás son pues aspectos que conforman la maravilla de este preamplificador. En primer lugar, lo que me gusta por supuesto es que estas placas principales se insertan y se sacan de forma fácil para poder restaurar. Otra cosa que me gusta es que todas las secciones de este preamplificador están alimentadas con tensiones estabilizadas e individuales, canal derecho y canal izquierdo, estabilizadas y estabilizadas, y son estos circuitos que veis por aquí que se sacan. Mira qué fácil se saca. Estos son fuentes de alimentaciones estabilizadas. Esta es para el canal izquierdo y esta es para el canal derecho. Estos transistores pues son nuevos, puesto que eran los transistores estos que estoy comentando, condensadores, Zener, transistores, semiconductores. Los que no he cambiado los he probado sus corrientes de fuga, he trazado sus curvas y están pues perfectos. Pero estos pequeños, el 2SC1313 y el 2SA726, son los que principalmente hay que cambiar de este equipo y están repartidos por todas las placas. La parte de fondo está alimentada con una tarjeta de tensión estabilizada, pero es común para los dos canales. Pequeñas variaciones de la tensión de entrada alterna, las fuentes estabilizadas mantienen su valor. A diferentes demandas energéticas, las fuentes estabilizadas mantienen su valor. Esto es una garantía que aporta a todas las especificaciones de alta fidelidad de este equipo. Una para cada canal. Esta para los circuitos de fono. El circuito de fono está constituido por esta fuente de alimentación estabilizada. Ahí la tenemos. Y por estos módulos preamplificadores de fono, que lleva este para el canal izquierdo y este para el canal derecho. Lleva como par diferencial de entrada el Sony 2SK58, doble transistor FET encapsulado que proporciona muy bajo ruido. La verdad es que un buen preamplificador de fono. Pues estas placas que veis aquí conforman el preamplificador de fono. Bueno, como podéis ver, el equipo cuenta con un preamplificador de fono maravilloso. Hay muchos equipos Sansui que tienen muy buenos preamplificadores de fono y este es uno de ellos. Para los amantes del vinilo, este es un gran equipo porque mirad el preamplificador de fono que implementa. Voy a insertar nuevamente las tarjetas. Aquí tenemos la tarjeta preamplificadora y de control de volumen con potenciómetro ALPS de muy alta calidad. Tenemos la tarjeta de control de tonos, que está compuesta por esta y la que está perpendicular. Tenemos la tarjeta amplificadora de auriculares y vamos a dar la vuelta y lo observamos por detrás. Esta de aquí es la tarjeta de la fuente de alimentación, donde llega el devanado del transformador, donde se hace la rectificación y el filtrado principal de las tensiones de alimentación. Esas tensiones continuas pero no estabilizadas se aplican a la placa principal. Esta tarjeta es la tarjeta principal del equipo, donde recoge las fuentes de señal a través de los conectores de RCA que están soldados por esta parte. Se cuenta con una serie de amplificadores buffer para cada entrada y cada canal. Tenemos un pequeño amplificador buffer constituido por dos transistores. Esa amplificación de señal se hace antes de seleccionar la fuente. Contamos con una serie de selectores para seleccionar los bucles de las pletinas, pues estos dos sirven para seleccionar diferentes impedancias de entrada y diferentes sensibilidades de las cápsulas fonocaptoras. También tengo que decir que en esta tarjeta cuenta con dos relés, que también se lo he cambiado, que son este y este, que son los famosos relés de lengüeta, que bueno, que originalmente tenía estos relés de lengüeta, que también fallan mucho en este tipo de equipos vintage. Yo lo he sustituido por relé on-ron de pequeña señal. Ahí tenéis el modelo, no sé si se aprecia. Bueno, pues estos son los relés originales que traía y estos son los relés que he montado. Esta placa de aquí es la placa final, una serie de filtros, paso bajo y paso alto, que podemos seleccionar con esta conmutación que tenemos aquí en el panel frontal. En última instancia se pasa a un amplificador final y hacia la salida. Aquí esta tarjeta de aquí es la tarjeta que implementa el potenciómetro de volumen que hemos visto antes. Os dais cuenta que los equipos de audio son etapa tras etapa, ¿no? La señal va pasando de una etapa a otra y tiene que pasar en las mejores condiciones posibles para garantizar la máxima fidelidad posible. Una de las pegas que yo le he visto a este equipo, que he enumerado antes, son estas dos placas. Esta placa y esta placa, Sansui las implementó con tecnología de doble pista. Hace un diseño del trazado de las pistas superior e inferior de la placa que yo veo un poco lioso. Entre estas dos placas, como ya digo que son de doble pista, bueno, pues la pista va por la parte superior y cuando se quiere pasar a la parte inferior, Sansui realizaba una perforación conductora y hacía el contacto con la pista inferior.
Bueno, pues esas perforaciones que Sansui hacían a estas dos placas fallan muchísimo. He tenido que restaurarlas todas con el desoldador, limpiar todos esos pasantes entre las dos caras de la placa, limpiarlo, poner un trocito de cable nuevo y soldarlo por las dos partes. Más de 120 conexiones, pues un montón de horas para restaurar todas esas conexiones. Era la forma de evitar posibles ruidos, y de hecho el último ruido, esa última avería que os he comentado, se le quitó cuando restauré todos los puentes pasantes de estas dos placas. Bueno, y como he tenido que restaurar todas las soldaduras pasantes, pues he estado analizando cómo Sansui pues desarrolló cómo discurrían las pistas por una parte y por otra y cómo hacían las conexiones, y la verdad es que a mí no me ha gustado. En torno a los conmutadores hay un montón de conexiones pasantes, una concentración de pistas que en otras partes de la placa no está. No me ha gustado. No tengo grabado esta placa por la otra cara para mostraros lo que estoy diciendo. Os voy a mostrar el vídeo que hice de esta placa cuando la tuve desmontada. Bueno, pues esta que estáis viendo aquí es la placa electrónica que estaba en el fondo del preamplificador. Recoge todas las señales a través de los RCA, entrega las señales de salida, implementa todo el enrutamiento de la señal que entra, que recorre todo el equipo y que sale. También implementa los módulos de la fuente de alimentación insertados perpendicularmente en estas conexiones, y de aquí también salen todas las tensiones para el resto del equipo. Lo que realmente he hecho ha sido cambiar todos los condensadores electrolíticos. Bueno, después de cambiar los condensadores, pues me encontraba con dos problemas principales que tenía también antes de cambiar los condensadores, que era que un canal se iba y se venía, y que aparte aparecían ruidos espontáneos como pequeñas explosiones. Entonces, bueno, pues ya decidí de investigar sobre el tema y me encontré con lo siguiente. El equipo monta e implementa una gran cantidad de este par de transistores para las entradas buffer y para las entradas de preamplificación en las diferentes secciones que conforman el circuito. En concreto, el 2SC1313 y el 2SA726 dan bastantes fallos, y resulta de que este equipo, pues el 90% de los transistores que implementa son estos dos. El fallo de que adolecen estos transistores es que, si observáis, vamos a coger uno, por ejemplo este, a ver si puedo enfocarlo bien, la zona más clara y plateada es la que va soldada. Sin embargo, a partir de la zona de soldadura hacia arriba, las patillas se ponen negras. Ocurre una reacción en ellas, se oscurecen, y por lo que he leído, bueno, pues esta capa negra se introduce en el interior del transistor, afectando al semiconductor que está dentro, con lo cual estos transistores dan bastantes fallos. Raspando un poco la patilla del transistor, desaparece esa capa negra que afecta al transistor, puesto que se introduce por el terminal hasta afectar al semiconductor. ¿Veis cómo se quita? Esto es un problema de la fabricación de estos transistores. Otro problema que presentan estas placas de este preamplificador, y que se manifiesta también en averías intermitentes, es que estas placas es de doble cara. Por la parte superior hay pistas, al igual que evidentemente por la parte inferior, y entonces hay muchos puentes pasantes a través de unos orificios que también dan problemas con el tiempo. Bueno, pues estas conexiones las he tenido que renovar una a una, dejarlas limpias de estaño, pasarle un pequeño conductor y soldarlo por la parte superior y por la parte inferior. Bueno, pues como veis, esta placa da bastantes problemas en este equipo, o puede dar bastantes problemas en este equipo. También tenemos un montón de conexiones hacia todas las partes del circuito. Me parece bastante bien que las placas sean insertables, pero veo demasiadas conexiones para un preamplificador de audio. En este circuito, que solamente le he cambiado los condensadores, quiero que veáis que efectivamente las patas del transistor están negras. Si le paso nuevamente la herramienta, se quedan plateadas. Este transistor es de potencia. Este transistor no le ha ocurrido lo que le ocurren a estos transistores de pequeña señal. Bueno, aquí estáis viendo parte de los transistores que he ido cambiando del equipo. Todos son 2SC1313 y 2SA726, y todavía me quedan unos cuantos más que cambiar. Bueno, aquí estáis viendo cómo he adaptado el relé nuevo a las conexiones en las que se encontraba instalado el relé antiguo de lengüeta. En este tipo de equipos, si tenéis problemas que un canal se va y estos equipos implementan relés de lengüeta, pues probad a sustituir los relés de lengüeta o de láminas. Yo lo llamo de lengüetas, en otro sitio de láminas. Bueno, esto es otra cosa que no me gusta mucho. Salen señales, vienen señales, no sé, quizás a lo mejor se tenía que haber estudiado de otra forma. Podéis observar que todas las conexiones están perfectas porque están bañadas en oro. Bueno, y una de las cosas que también me gusta mucho de Sansui, como no podía hacer de otra forma, es su transformador. Pueden ser de los mejores de aquella época. Bueno, ya me conocéis
conocéis y algo que no me gusta de los equipos vintage es cómo reciben la tensión de red, cómo la distribuyen y lo fácilmente accesible que es, y yo puedo tocar ahí y llevar una descarga rápidamente de una tensión bastante peligrosa. Aquí podéis ver la placa preamplificadora principal o preamplificadora plana. Veis que esa placa, por ejemplo, no es de doble pista. Entonces esta placa no tiene los problemas que he mencionado en las otras dos placas. Por supuesto, un potenciómetro ALPS de alta calidad. A pesar de ser un potenciómetro, un elemento mecánico resistivo, pues el equipo ofrece prestaciones de alta fidelidad. Bueno, por supuesto, el cable de alimentación, un cable de lo más normal del mundo. Para un preamplificador de alta fidelidad como este, bueno, pues un cable pues muy normal. A ver, para aquellas personas que les interese, tengo que decir que yo para los transistores, por ejemplo para el 2SA726, he utilizado el KSA992 cuando este transistor se encontraba en circuitos de señal. El 2SA726 o KSA992 o su complementario 2SC1313, que yo he utilizado el KSC1845, pues por el colector circula muy poca corriente y tienen una elevada ganancia. Entonces estos equivalentes KSC 1845 y KSA 992 funcionan perfectamente bien. Ahora, como Sansui, la política que tuvo fue implementar este par de transistores en casi todas las placas, circuitos de alimentación, también implementa algunos de estos transistores. Yo esto ya sí lo he cambiado por otros modelos, puesto que tienen mayor corriente de colector, que son para el 2SC 1313 el KSC 1815 y para el 2SA726 el KSA 1015, que tienen menos ganancia y mayor corriente de colector. Bueno, aquí tenemos el manual de servicio técnico. Aquí tenéis las especificaciones técnicas que el fabricante nos indicaba. Y bueno, vemos que la salida máxima que puede entregar este preamplificador es de hasta 8 voltios con menos de 0,1% de distorsión, pero el valor nominal es de 1,3 voltios. Para el valor nominal de 1,3 voltios entrega una distorsión máxima por debajo del 0,03%. Tanto la armónica total como la de intermodulación. Distorsiones pues muy bajas que lo convierten en equipo de alta fidelidad. La sensibilidad de impedancia de todas las entradas, la relación señal-ruido de todas las entradas, las frecuencias centrales de corte de los controles de tono, la actuación de los filtros paso alto y paso bajo y consumo eléctrico. Aquí tenemos en pantalla un diagrama de bloque que de forma simplificada representa todo el circuito electrónico que conforma el preamplificador. Cada recuadro que veis es una tarjeta que tiene una función específica dentro de este equipo. La placa principal del equipo es la placa 2485, donde se insertan las 5 placas que hemos visto. Ya he comentado que el circuito en sí pues conlleva un poco de lío, puesto que las señales van y vienen de unas placas a otras. Queda reflejado también en este diagrama de bloque en cierta manera, ¿no? Porque aquí sobre el papel pues se pueden dibujar las cosas de forma más ordenada. Tenemos las entradas de las diferentes fuentes. Con respecto al fono tenemos 2 entradas de fono, aunque realmente tenemos un solo amplificador de fono. Justamente antes de que la señal de fono ingrese en la etapa amplificadora y ecualizadora de fono, pues poner selectores para adaptar correctamente la impedancia entre la señal de la cápsula fonocaptora y la entrada del amplificador y ecualizador de fono. Y aquí contamos con el amplificador de fono. Recordad que tenemos 2, uno para cada canal. La señal amplificada y ecualizada se obtiene en este punto. Quiero que observéis que antes de aplicarla al selector de fuentes de entrada, esa señal pasa por un contacto de un relé antes de aplicarse a la siguiente etapa. Aquí veis otro contacto de otro relé para seleccionar una entrada de fono o la otra a través de los mandos que tenemos en el frontal del equipo. El resto de entradas pues pasan directamente a unos amplificadores buffer para hacer una adaptación de impedancia, para darle mayor nivel a esas señales. Esas señales, tanto las de fono como las de auxiliar, radio y cinta, pues pasan a esta placa donde tenemos el conmutador principal de fuente, la parte donde podemos invertir los canales o sumar los canales, y pasa directamente a una primera etapa amplificadora donde implementamos también el control de volumen. Justamente después de esta etapa amplificadora nos encontramos con la etapa control de tonos, que podemos omitirla a través de un conmutador. Si seguimos la señal que sale de la placa donde tenemos el control de volumen, pues vemos por aquí que llega a otra placa, la 2492, que es la placa que controla los Vumeter. Algo que no entiendo, cómo ponen el conmutador para hacer un bypass de la parte de control de tono en la placa donde tenemos los circuitos y los componentes para controlar el Vumeter o el indicador de nivel. Eso hace que en la práctica el equipo tenga un discurrir de las señales un poco caótico desde mi punto de vista. Y bueno, aquí decidimos si la señal pasa directamente a la última etapa o bien
ingresamos la etapa de control de tonos, que es esta que veis aquí. También separa en dos placas distintas la parte activa del control de tonos, donde tenemos todos los transistores y las resistencias de polarización de los transistores, y la parte pasiva, donde tenemos los potenciómetros y los filtros formados por resistencias y condensadores para determinar la diferente frecuencia de corte de los tres controles de tonos que tenemos. Es en otra placa donde pone los conmutadores para seleccionar la frecuencia central del control de tono. Veis que, por ejemplo, el control de tono se desarrolla en tres placas distintas. Aparte, la señal que ingresa o no al control de tono la llevamos a la placa donde tenemos el circuito que controla los indicadores de nivel, es decir, la señal va y viene de un lado para otro. Pero esto es una opinión personal mía. Ya por fin, la señal, si atraviesa o no atraviesa el control de tono, ingresa en última instancia en esta última etapa amplificadora, donde implementamos los filtros paso alto y paso bajo, el control de balance, y ya por fin en este punto de aquí tenemos la señal dispuesta para entregar a nuestro amplificador. Y volvemos a mandar la señal a la placa 2485, que es donde tenemos los conectores de salida junto a los conectores de entrada, pero lo hacemos a través de un relé que tiene un retardo para evitar cualquier tipo de ruido a la hora de encender el preamplificador y apagarlo. La señal se entrega también no solo al conector RCA de salida, sino también a través de esta conexión se entrega a dos placas distintas. Una, la placa indicadora del nivel de señal que controla los boometers analógicos, y otra, un pequeño amplificador de potencia, de poca potencia, para la salida de auriculares. En la placa donde controlamos los boometers analógicos, pues tenemos una serie de conmutadores para visualizar el nivel de señal de entrada. Justamente esta conexión de aquí, esta de aquí, toma la señal de entrada para que podamos visualizarla en el indicador analógico, también con un conmutador para proporcionarle una atenuación definida, o bien conmutamos y visualizamos de forma instantánea la señal que tenemos a la salida. Con respecto a la alimentación, como ya he comentado en el vídeo, tenemos varias fuentes de alimentaciones estabilizadas. Las más importantes son estas de aquí, aunque aquí tenemos otras zonas de alimentación y control de relés, puesto que el circuito implementa 3 relés. Bueno, pues toda esta es la zona que alimenta los relés, aquí se ven las bobinas de los relés. Sin embargo, la alimentación principal de los circuitos de audio son estos 3 bloques de aquí, placa 2494. 3. Estas dos son iguales y esta es un poco diferente porque esta es la que alimenta con mayor voltaje. Podemos ver más 47,5 y menos 49,5. Alimenta única y exclusivamente a las placas 2486, que son las placas de fono. Efectivamente, las placas de fono son 2486. Estas dos, similares a esto o iguales que esto, simplemente cambia la polarización de los transistores y el diodo Zener de referencia de la fuente de alimentación estabilizada para obtener tensiones de más 20,5 y menos 24,5 para el canal derecho y para el canal izquierdo. Esas tensiones se van repartiendo entre todas y cada una de las placas y etapas que conforman el preamplificador. 20,5 menos 24,5 en las diferentes etapas. Aquí solamente se representa un canal. Estas tensiones se obtienen de una placa donde rectificamos y filtramos las tensiones alternas que entrega el transformador. También de esta placa salen tensiones ya rectificadas de más 35 menos 45 para toda la sección de control de relés. Bueno, pues de una forma rápida, no quiero entrar en más detalles. Este es el diagrama de bloque del preamplificador, un preamplificador de alta fidelidad, de alta calidad, pero con un diseño, desde mi punto de vista, un poco solamente caótico.